La referencia histórica del confesionalismo. Clase número 5. Después de la época apostólica, la iglesia tuvo que enfrentarse a dos problemas principales. Imagínense, murieron los apóstoles. ¿Y ahora qué hacemos? Hubieron dos problemas básicos. El primero fue el liderazgo de la iglesia de Cristo. Murieron los apóstoles y ahora ¿cómo manejamos esto? Y entonces nosotros encontramos desde muy temprano en la iglesia el hecho de que habían gobiernos congregacionales, en el sentido de que habían ancianos escogidos por las iglesias, pero luego, lastimosamente, tengo que decir, producto de cómo el imperio romano se iba extendiendo y que el cristianismo fue aceptado por el imperio romano, el gobierno de la iglesia se convirtió en una estructura en base a lo que el mismo imperio romano tenía. Es decir, habían obispos que estaban a cargo de provincias, y de esas provincias habían obispos en cada una de las ciudades más importantes, y eran obispos de las iglesias que había en cada ciudad. Y entonces se estableció un orden eclesiológico de gobierno completamente distinto al patrón del Nuevo Testamento por causa de las circunstancias que vivieron. Cuando hace unos años atrás tuve la oportunidad de estudiar la iglesia primitiva, después de la iglesia de los apóstoles, lo que vino después, el doctor Waldron decía, estudiar esto es muy interesante, porque estamos hablando de personas que vivieron unos años después de que los apóstoles murieron, los discípulos de los apóstoles. Es interesante porque escriben cosas interesantes, pero al mismo tiempo se convierte en algo completamente que te defrauda. Porque uno esperaría, están cerca de los apóstoles, están cerca del Nuevo Testamento, y uno diría, esto es increíble. Y cuando uno comienza a leer se da cuenta que el guardar y enterrar a los muertos en las iglesias no fue un invento de la iglesia católica romana en sí, sino de la iglesia cristiana que se fue desviando de los principios bíblicos, hasta que después se convirtió en la iglesia católica romana. Pero fue gente tratando de honrar a sus muertos, gente que enseñaba que el bautismo era para salvación, gente que comenzó a enseñar que había que bautizar niños. Bíblicamente nada de eso estaba ahí, pero la tradición que ellos comenzaron a originar sin el Espíritu Santo y sin siendo inspirados por el Espíritu Santo, sin ser inspirados por el Espíritu Santo, simplemente en base a lo que ellos creían, comenzó a distorsionar muchas cosas. Ellos no tenían la Biblia completa todavía, aunque se había escrito, todavía faltaban ciertas cosas que iban a pasar. Esa carencia los llevó a cometer muchísimos errores. Ahora, pero eso no es lo que nos vamos a centrar hoy, eso lo vamos a hablar cuando tengamos que ver ese tema. El tema que quiero tratar con ustedes es que también hubieron muchos problemas o un desafío doctrinal. Cuando los apóstoles murieron, hubieron problemas con el liderazgo de la iglesia, pero también con la claridad y la teología que la iglesia debía tener. La iglesia tempranamente comenzó a tener enemigos acérrimos que comenzaron a hacer daño. Les pongo ejemplos rápidos porque no vamos a centrarnos toda la clase en esto, pero hubo un hombre llamado Marción. Marción era un hombre que creía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios aborrecible y que el Dios del Nuevo Testamento, o Cristo era el Dios del Nuevo Testamento, era un hombre de gracia y misericordia. Así que lo que él dijo es, todo lo que habla del Dios del Antiguo Testamento tiene que ser eliminado. Y todo lo que habla del Dios del Nuevo tiene que quedarse. Entonces Marción hizo su primer canon de la Biblia con unas pocas cartas de Pablo y una parte del libro de Lucas. Y esa era la Biblia, y eso es lo que él predicaba diciendo, esta es la palabra de Dios. ¿Qué tuvo que hacer la iglesia? Se tuvieron que reunir y tuvieron que definir cuál era el canon que ellos entendían que Dios les había dado y reconocieron los libros que fueron inspirados por Dios y que la iglesia los había recibido. Así que ellos pregonaron, y ahí fue las primeras veces que nosotros obtuvimos un canon de las escrituras tal y como lo vemos ahora. Lo que había hasta ahí eran cartas, libros, habían incluso libros que no habían sido inspirados por Dios, estaban en la mesa, pero ellos tuvieron que tomar la decisión de sentarse y poder poner las cosas sobre la mesa diciendo, a ver hermanos, ¿qué es lo que Dios nos ha revelado, que es su palabra? Y entonces eso vamos a definir y decir, esta es la palabra de Dios. ¿Qué los obligó? Enemigos de la fe. Los enemigos de la fe que han aparecido a lo largo de la historia
siempre han traído el tema de procurar aclarar la doctrina, porque ellos traen confusión. Marción apareció con un canon mutilado, la iglesia se tuvo que reunir y definir, este es el canon de las escrituras, no que nosotros elegimos, sino que así es como lo hemos recibido, así es como lo hemos creído siempre. Y entonces aceptaron el Antiguo Testamento que los judíos aceptaban y tomaron el Nuevo que tenían la marca de los apóstoles. Y así fue como definimos el canon. Pero así como él, hubieron mucha gente que comenzó a pregonar doctrinas falsas. Y saben que la iglesia, siguiendo el patrón del Nuevo Testamento, comenzó a utilizar un arma letal en contra de la falsa doctrina. Los credos de la iglesia. Los credos son declaraciones de fe que la iglesia hizo, que los creyentes hicieron, que tenían la diferencia entre un credo y una confesión. Es que de alguna manera un credo es un poco más reducido y la confesión es un poco más grande. Pero al fin y al cabo significan lo mismo. Credo es creo y una confesión es algo que yo profeso. Entonces realmente estoy diciendo lo mismo, solamente una división técnica que a veces se hace. Pero la iglesia levantó credos en contra de los enemigos de la fe, tratando de definir palabras, tratando de definir conceptos para poder arrinconar a todos los que estaban tratando de infiltrar mala doctrina. Uno de esos hombres, al principio de la historia, fue Arrio. ¿Qué es lo que Arrio hizo? Arrio comenzó a decir que Jesucristo era el primer ser creado, que Él llegó a ser un Dios inferior al Padre y que Él no era Dios de la misma esencia que el Padre. Esa doctrina la comenzó a pregonar y la gente comenzó a aceptarla en diferentes lugares de la iglesia. Al aceptar esa doctrina, la iglesia comenzó a tener problemas y se dieron cuenta que necesitaban definir lo que creían. Entonces lo llamaban a Arrio y le preguntaban: Arrio, ¿tú crees que Jesucristo es Dios? Y Arrio decía: claro que yo creo eso. Y era como esos ratones que se metían por los huecos de las aceras, no dejando que los casen. Él se escondía en sus escondites en medio de la iglesia de Cristo, pregonando sus mentiras y escondiéndose, Llegó un momento donde tuvieron que tomar una decisión. Vamos a definir qué es lo que la iglesia cree sobre Cristo. Y vamos a obligar a que este hombre Arrio y toda la gente que está con él tenga que profesar esto. Y si no lo profesa, van a ser expulsados de la iglesia. Finalmente escribieron un credo. Y al escribir ese credo, definieron que Jesucristo no solamente es Dios, sino que es Dios de la misma esencia que el Padre. Eso fue algo que Arrio no pudo aceptar. Y finalmente, el poner una línea determinó que Arrio era un hereje. Pero ¿cuál es la forma en la que la iglesia se ha defendido siempre? Por medio de sus confesiones y credos. Porque es una práctica bíblica, porque es una práctica del Nuevo Testamento, es algo que la iglesia siempre ha utilizado. Y hay algunos credos que son importantes y que vamos simplemente a leerlo y analizar algunas cosas clave. En primer lugar, el credo de los apóstoles. Si usted fue un católico romano, esto le va a traer gratos recuerdos. Ahora quiero decirle algo. El credo de los apóstoles no es un credo católico romano. Es un credo de la iglesia de Cristo. Y que la iglesia católico romana se la adueñó diciendo: es nuestro, pero realmente ninguno de los credos de la iglesia son credos de la iglesia católico romana, son credos del cristianismo, que luego se desvirtuó y se convirtió en eso que ahora es una iglesia apóstata, que algunos ni siquiera pueden catalogarla como iglesia. Pero en un momento, esto era lo que la cristiandad confesaba en todos los lugares. En primer lugar, dice el credo de los apóstoles: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. ¿A qué le suena eso? Crucificado, muerto y sepultado. ¿A qué le suena? Primero Corintios 15, ¿sí o no? Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno, el tercer día resucitó entre los muertos.
ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. ¿Ustedes creen eso? Esto es algo que el que no lo cree no puede llamarse cristiano. El que no profesa y no confiesa este credo no es cristiano, porque esta es la base de la fe cristiana. Ahora, ¿qué fue lo que se hizo? Este credo, aunque es claro y tiene cosas muy puntuales, y si ustedes se dan cuenta, la estructura de este credo es la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y se trata de definir cosas ahí. Ahora, lo que hubo problemas después de que se hizo este credo es que no hay una relación directa entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Es decir, la pregunta, ¿cuál es la relación entre Dios el Padre y Dios el Hijo? Este credo no la contesta. ¿Cuál es la relación entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo? Esta credo no lo contesta. Y entonces, a medida que iba pasando el tiempo, se tuvo que ir aumentando ciertos detalles que aclaren ciertas cosas de la fe con respecto al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, si ustedes se dan cuenta, el credo de los apóstoles, que no es un credo del que está en el Nuevo Testamento, todos los patrones que trae utiliza la misma forma de expansión que tuvieron los credos bíblicos. Es decir, un Dios, un Señor. Ese un Señor se convierte en Jesucristo, es el Señor. Jesucristo murió, Jesucristo fue sepultado, Jesucristo resucitó, Jesucristo se sentó a la diestra, Jesucristo volverá por segunda vez. Filipenses capítulo 2. Si ustedes se dan cuenta, lo único que hace este credo es poner en orden todas esas ideas y ponerlas sobre la mesa en forma de una confesión que el que no podía confesar esto no podía ser considerado un cristiano. Ahora, comenzó a pasar el tiempo y comenzaron a darse cuenta del problema, y uno de esos problemas fue Arrio. Muy bien, Jesucristo, creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, yo creo eso. Pero el creer eso hacía que Arrio pueda todavía ser considerado como cristiano en medio de confesar el credo de los apóstoles, porque no se tocaba la naturaleza de Cristo. Y entonces él se escondía en medio de eso. Yo confieso el credo de los apóstoles. Y entonces tuvo que especificarse un poco más el credo de los apóstoles para tratar de que ese credo pueda ser una luz que contradiga la mentira que se estaba pregonando. ¿Me hago entender, hermanos? Solo un paréntesis importante. Cuando los credos son muy generales y cortos, uno le da espacio al error. Cuando los credos son más específicos y largos, hay un poco más de metro con el cual medir. ¿Me hago entender? A veces las confesiones que tienen nuestras iglesias son confesiones cortas. Y son confesiones cortas que realmente podrían aceptar a alguien que venga predicando una mala doctrina de algo que no está dicho ahí, y que como no está dicho, él puede decir, yo confieso lo que la iglesia dice. Pero el confesar lo que la iglesia dice no quita que él esté caminando en un sendero de error y de mentira. Por eso, mientras más corto es más general, mientras más grande y más específico, ayuda a que hayan ciertos puntos que pueden ser evaluados correctamente. Fíjense cómo el credo niceno, que sucede después del credo de los apóstoles, se abraza esto, pero ahora se lo explica de una manera un poco más detallada. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ahí terminaba el credo de los apóstoles, pero ellos aumentan, de todo lo visible e invisible. Luego vuelven y toman con respecto a Jesucristo. Creemos en un solo Señor, Jesucristo. Fíjese, Hijo unigénito de Dios, o Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado,
de la misma naturaleza, la palabra esencia también se usa aquí, del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y ahora el Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, universal y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. ¿Cómo la vieron? Muy bien. Preguntas. ¿Qué fue lo que se expandió con respecto a el Hijo? Con respecto al Padre solo se dice que Él es el creador de lo visible e invisible, es el único aumento. Pero ¿qué es lo que se aumenta con respecto a Jesucristo? Fíjense toda la expresión. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Se habla de su generación eterna. Y eso es interesante, ya lo vamos a hablar. Luego dice, como para que no quede duda, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Se dan cuenta del énfasis que hace para tratar de demostrar que Jesucristo es Dios? Esto fue lo que Arrio no pudo pronunciar, porque Arrio no creía eso. Engendrado, no creado, eso es contra Arrio. A él le tiraron abajo la herejía. Todo lo que él estaba diciendo fue defendido, confesando lo correcto. El Hijo no fue el primer ser creado, como dice la mala interpretación de Colosenses capítulo 1, el primogénito de la creación. Ese concepto, cuando ustedes lo lean, primogénito no significa el primer ser creado en todos los casos. Significa también el primero en importancia. Él es el primero en comparación con toda la creación. Él es el más grande de los hijos de los hombres. Ese es el concepto que está ahí. No es el de que Él tuvo una creación. Jesucristo nunca fue creado porque Él es Dios. Y si Dios fue creado, entonces no es Dios. Por eso dice que Él no fue creado, Él fue engendrado. Luego dice de la misma naturaleza del Padre, homoousias. Era la palabra clave ahí que traía conflicto, porque decían de una esencia distinta al Padre. Y no, señores, de la misma esencia, de la misma naturaleza. Y esa es la forma en cómo se defendió la deidad de Jesucristo. Ahora, también con respecto al Espíritu se defiende su deidad. Y dice, dador y señor de vida. Y aquí hay un conflicto grandísimo que nosotros no vamos a poder explicarlo con palabras, porque fue una cosa terrible. La Iglesia Católica, que ya comenzaba a tener una forma universal, sufre una división por causa de palabras que se pronuncian aquí. En la expresión que procede del Padre y del Hijo, fue lo que creó la división entre la Iglesia romana, católico-romana, y la Iglesia Católica griega. Hasta el día de hoy, los griegos en su credo, el credo niceno, ellos dicen que procede del Padre. Los católicos romanos decían, no, procede del Padre y del Hijo. Esa es la gran controversia, si alguna vez usted la lee en los libros de historia, se llama filioque, y del Hijo. Esa expresión dividió la iglesia literalmente en la iglesia griega ortodoxa, que ustedes la conocen hoy, y la iglesia católico romana, que también la conocemos el día de hoy. Pero en todo caso la iglesia católico romana estaba en lo correcto. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, porque eso es precisamente lo que la Biblia enseña. Yo enviaré al Consolador y el Padre enviará al Consolador. Entonces él viene de parte del Padre y del Hijo. Hermanos, la idea de ver este incremento en los credos es el hecho de que ustedes puedan ver cómo comenzaron a especificar detalles
que pudieran quitar en todo lo posible el hecho de que alguien pudiera confesar la fe cristiana y mantener una herejía terrible dentro de su fe. Luego avanzamos hacia el credo de Calcedonia. Estamos rápido en esto, pero el credo de Calcedonia, fíjense cómo dice: nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad. Esto es un credo cristológico, ¿se dieron cuenta? Verdadero Dios y verdadero hombre. Por cierto, nunca use 100% Dios, 100% hombre. No use esa expresión porque no es teológicamente correcta. Verdadero Dios y verdadero hombre, porque Él no es 200% una persona. Él es tanto hombre como tanto Dios, pero es una misma persona. Entonces es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Se da cuenta cómo la tradición nos ayuda? Esta expresión en la tradición ha sido de luz para entender cómo definir esa naturaleza de Cristo. Verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y de alma racional, cosustancial o coesencial con el Padre de acuerdo a la deidad, es decir, de la misma esencia que el Padre, y cosustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad, de la misma esencia que nosotros como hombres. En todas las cosas como nosotros, pero sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días, para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo, Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, y fíjense la expresión que hablamos hace un momento, inconfundibles, o que se pueden separar la una de la otra, que se pueden entender, que son perfectamente distinguibles, incambiables, indivisibles, inseparables, por ningún medio de distinción de naturaleza desaparece por la unión, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida de dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito, Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado, y el credo de los santos padres nos ha sido dado. Amén. ¿Se dan cuenta que esto ya es un poco más volcado hacia un concepto cristológico? Y esto ya no tiene que ver con Arrio diciendo que el Señor Jesucristo no era Dios en la misma esencia que el Padre, o no era Dios en el hecho de que Él fue creado y Él es Dios creado. Ya Arrio ya se quedó atrás en el credo niceno y después la adaptación que le hicieron en Constantinopla. Pero ahora tenemos otra lucha en la cristología. Y la lucha que hay ahora es el hecho de decir que Jesucristo era dos naturalezas, pero al mismo tiempo pensar que era dos personas, el Cristo físico y el Cristo que habitaba en él, una cosa terrible de la filosofía griega, o una sola persona que tenía una sola naturaleza que estaba mezclada. Todos esos conceptos tuvieron que ser corregidos. ¿Cuál es la cristología bíblica correcta? El Cristo es una persona, y como persona Él comparte la esencia con Dios y comparte su esencia con los hombres. Como persona Él tiene dos naturalezas, una sola persona, pero dos naturalezas, y esas dos naturalezas no se pueden fundir, en una palabra que así se traduce, no se pueden fundir, sino que son completamente distinguibles la una de la otra, pero no se unen, no se mezclan, aunque no se pueden dividir, tampoco se pueden mezclar. Pastor, eso se le denomina unión hipostática. Esa es la doctrina llamada la unión hipostática, que eso ya es un término un poquito más después de eso, que se fue elaborando en la tradición, pero al principio esta fue la mejor forma en la que ellos pudieron definir. Se dan cuenta que es un credo difícil, porque tiene cosas que son, pero al mismo tiempo están demostrando y están diciendo las cosas esenciales que uno debe entender con respecto a Jesucristo. Mi único punto, hermanos,
vamos a estudiar de esto cuando hablemos de Cristo. Mi único punto aquí es que yo quiero que vean cómo la iglesia, en primer lugar, ha tenido que proclamar su fe en contra de los enemigos de la fe. Y ha tenido que presentarle y decir, esto es la verdad. Pero en segundo lugar, a medida que pasan los años y se van sumando los enemigos, la confesión tiene que ser más clara, la confesión tiene que tener más detalles para poder contrarrestar exactamente lo que se estaba tratando de decir. Con Arrio diciendo, no creado, de la misma esencia que el Padre. Eso es contra Arrio, pero tenía que estar escrito porque en el credo de los apóstoles no decía. Y como no decía, Arrio decía, yo creo, yo soy cristiano. Y ellos dijeron, no, ven para acá, vamos a poner esto en orden. Tú puedes confesar que Jesús es Dios de Dios, luz de la misma esencia que el Padre. Arrio tuvo que decir que no, y Arrio fue condenado como un apóstata y un hereje. Entonces es interesante eso. En primer lugar, la iglesia ha defendido su fe por medio de credos. Pero en segundo lugar, los credos han tenido que especificarse con el paso de los años para poder defender todas esas herejías que se levantaron en contra de la doctrina de Dios. ¿Me hago entender? Finalmente vamos al último credo que vamos a leer, que es el credo de Atanasio, que posiblemente no lo escribió Atanasio. Eso es lo más gracioso de la historia. Era muy probable que quien lo escribió haya sido San Agustín de Hipona, pero no se sabe, simplemente la tradición quedó como el credo de Atanasio. Este es el credo, el campeón de los campeones del mundo. Este es el campeón de la Fórmula 1 en lo que habla con respecto a la Trinidad. Este es el credo que uno refiere en la historia cuando se refiere a la Trinidad. Este es. ¿Qué cosa? Hay que aprendérselo de memoria para la próxima clase. En latín. Muy bien. Miren lo que dice. Todo el que quiera salvarse, escuche, ya comenzó la cosa dura ahí. Todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe universal. Es decir, esto es lo que creemos los cristianos. El que no guardare esta fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Es un anatema. Esto es típico en las confesiones de fe. Se dice, esta es la verdad, y el que lo cree tiene vida, y el que niega estas verdades de Dios es condenado en su alma y es un maldito con maldición de Dios. Utilizando las mismas palabras de Pablo. Si alguien viene con un evangelio distinto, pero si alguien sostiene, en ese está. Las mismas palabras de Juan. El que confiesa que Jesús ha venido en carne, ese es de Dios. Y el que no confiesa, ese es del anticristo. ¿Me hago entender? Hay una marca ahí. Se está determinando, esto es verdad y se debe creer. Y si no se cree, entonces no vienen de parte de Dios. Y la fe universal es esta. Y esto es lo que dice el credo. Que adoramos a un solo Dios en Trinidad, y la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia. Miren qué cosa. Uno podría pasar un año estudiando esto. Sin confundir las personas. Las personas hablan de la individualidad dentro de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted no puede confundir el Padre con el Hijo ni el Hijo con el Espíritu Santo. Usted tiene que tener perfectamente divisible. Cuando estudiemos la doctrina de Dios, yo voy a citar mucho a John Owen. John Owen es conocido como el campeón del mundo en la adoración trinitaria, porque él decía, y él afirmaba, como el Nuevo Testamento afirma, que la verdadera comunión con Dios solo se la puede tener de una manera trinitaria. Cuando tú aprendes a amar a cada una de las personas de la Trinidad y a relacionarte con cada una de las personas de la Trinidad de la forma en la que la Biblia lo ha revelado. Entonces, por darle un ejemplo, cuando uno ora no debe decir, oh Padre Celestial, gracias por morir en la cruz por nuestros pecados, porque lo que está haciendo es mezclando y confundiendo lo que la Trinidad precisamente dice que no debe confundir. Oh Padre, gracias por enviar a Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados, y gracias por enviar al Espíritu Santo, y Señor Jesucristo, gracias por enviar al Espíritu Santo también, para que Él pudiera aplicar esa salvación en nuestra vida, regenerarnos, transformar nuestro corazón.
cuando uno aprende doctrina, uno aprende a orar correctamente en base a lo que Dios dice. Y entonces siempre molestábamos, el pastor René, el pastor de Patricia Pilar y yo nos reíamos, porque había un joven en la iglesia que era una matariza, lo corregimos 1000 veces y nunca aprendió. Él decía, hermano, por favor, ore, y se paraba. Padre Jesús. Mira, así no se ora. Eso está mal. El Padre es uno y Jesús es otro. Y entonces, pero son cosas que a veces simplemente pero que son cosas importantes. Y fíjense, cuando se habla de la Trinidad, no se deben confundir las personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son perfectamente distinguibles, pero no debes dividir la sustancia. Eso ya es incomprensible para nuestra mente. Son tres, pero al mismo tiempo comparten la misma sustancia. Son tres y son tres que no debes confundir, pero al mismo tiempo son uno y no debes dividirlo. Ya no entendí eso. Pero eso es lo que la Biblia dice, ¿sí o no? El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y no son tres dioses. Hay un solo Dios, pero hay tres personas. Es un misterio que fue la mejor forma en que la tradición lo definió. Y nosotros nos damos cuenta cuánto tiempo habrán invertido pensando en estas palabras. Y después vienes tú y dices, yo voy a hacer lo que nuestra iglesia cree respecto a la Trinidad. Tienes años de gente escribiendo sobre la Trinidad. No te inventes nada. Y si vas a hacer tu confesión, di, nosotros confesamos junto con el credo de Atanasio. Eso suena muy profundo. Y te evitas tener que escribir algo que ellos demoraron años en hacer y que duraron años en comparar con la Escritura y cambiar, porque había ciertas palabras que a veces esas palabras no es precisa, hay que poner otra. Y ese fue uno de los debates de la palabra substancia, esencia, persona, naturaleza. Son palabras que, ¿cuál es mejor? Bueno, la palabra persona y esencia creo que a la final ganaron la batalla, pero persona para describir su individualidad y esencia para confesar su unidad como un solo Dios. Qué cosa tan maravillosa la que estamos hablando, ¿no? Y uno se hace como que sabe. Esto es increíble, es imposible de precisarlo con nuestra mente, pero lo podemos confesar tal y como la Biblia lo dice. ¿Me hago entender, hermanos? Ahora sigamos leyendo, ya no me paren más porque esto es largo. ¿Por qué es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu? ¿Ven? Ahí están haciéndola que no se deben confundir. Más la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu es todo una, igual a gloria, coeterna la majestad. Así como es el Padre, así el Hijo, así el Espíritu Santo. Increado es el Padre, es decir, no creado por nadie. Increado es el Hijo, increado el Espíritu Santo. Incomprensible es el Padre, incomprensible es el Hijo, incomprensible es el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Como también no son tres incomprensibles, ni tres increados, sino un solo increado y un solo incomprensible. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿No? Y miren el detalle que nos da para que no nos perdamos. El Padre es increado, el Hijo increado, el Espíritu Santo increado, pero no se confundan. No hay tres increados, eso lo digo. Pero qué buen detalle que nos da esta confesión, ¿no? Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor es el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor, porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión cristiana nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. ¡Oh, qué bueno! El Padre por nadie es hecho, ni creado ni engendrado. El Hijo es solo del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. Y el Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho ni creado ni engendrado, sino procedente. Esto es otro tema que fue un debate. El Padre no es creado,
El Hijo no es creado, pero el Hijo, a diferencia del Padre, ha sido engendrado. Vayan ustedes a averiguar qué significa eso. Engendrado. Pero si Él nunca fue creado, es cierto, pero engendrar a alguien, no de alguna manera es crearlo. Bueno, no se usa la palabra crear porque Dios no puede ser creado y Jesucristo es Dios, pero al mismo tiempo la Biblia dice que es el Hijo eterno del eterno Padre. Así que es engendrado. Y el Espíritu no es creado ni tampoco engendrado, sino que Él procede. Y son palabras para describir la procedencia de cada uno. El Padre no es creado, el Hijo es engendrado, el Espíritu Santo procede del Hijo y del Padre. Son conceptos distintos. Muy bien. Hay pues un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nadie es primero ni postrero, ni nadie mayor ni menor, sino que todas las tres personas son coeternas juntamente y coiguales. Esto es algo que se llama la subordinación en la deidad. No existe subordinación en la deidad en el sentido de la esencia. Ninguno, el Padre, como el Padre manda y el Hijo obedece, entonces el Padre es mayor que el Hijo. No. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en el mismo nivel de autoridad, de dignidad de Dios. Tienen roles distintos, misiones distintas, ministerios distintos, pero no son el uno mayor que el otro, ni el uno inferior que el otro. ¿Me hago entender? Si no me hago entender, no importa, yo tampoco lo entiendo. De manera que en todo, como queda dicho, se ha de adorar la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad. Por tanto, el que quiera salvarse debe pensar así de la Trinidad. Además, es necesario para la salvación eterna que también crea correctamente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, porque la fe verdadera que creemos y confesamos es que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre, Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de todos los siglos, y hombre de la sustancia de su madre, nacido en el mundo, perfecto Dios y perfecto hombre, subsistente de alma racional y de carne humana, igual al Padre según su divinidad, inferior al Padre según su humanidad, quien, aunque sea Dios y hombre, sin embargo, no es dos. Fíjense, ahí volvemos a atacar el concepto del credo de Calcedonia. No es dos, sino un solo Cristo. Uno, no por conversión de la divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Uno totalmente, no por confusión de sustancias, sino por unidad de personas. Pues como el alma racional y la carne en un solo hombre, así Dios y hombre en un solo Cristo. Esto podríamos demorar muchos siglos estudiando, hermano. Pues el que padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos, resucitó el tercer día de los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, Dios Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, y cuya venida todos los hombres resucitarán con sus cuerpos y darán cuenta de sus propias obras, y los que hubieran obrado bien irán a la vida eterna, y los que hubieran obrado mal al fuego eterno. Esta es la fe universal. Quien no lo crea fielmente no puede salvarse. Amén. ¿Usted confiesa eso o no? Esta es nuestra fe. Una fe que la tradición nos la trae, no por ser un invento de hombre. Hasta aquí lo que usted ha leído es cosa de hombre o no. ¿Qué cree usted? ¿Esto de hombre o no de hombre? No. Esta es formulación de hombres de lo que dice la verdadera palabra de Dios. Y por eso nosotros lo recibimos, no porque ellos lo escribieron, no porque idolatremos a Agustín o a Atanasio, sino porque nosotros creemos que esa enseñanza es una enseñanza que viene completamente de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Muy bien. Tenemos que terminar ya casi. Pero quiero concluir diciendo dos cosas. En primer lugar, vamos a mirar brevemente la unidad y la utilidad de la necesidad y utilidad de las confesiones de fe, pero quiero concluir diciendo dos o tres conceptos claves con respecto a las confesiones de fe.
o a los credos de la iglesia. En primer lugar, usted se da cuenta cómo el error es combatido con la verdad por medio de qué. ¿De qué, hermano? De confesar la verdad. Esto es verdad. Y si tú no crees esto, tú estás mal. En segundo lugar, cuando uno quiere ser más preciso con respecto a la verdad, ¿qué necesita? Necesitas profundizar más en tus confesiones o en tus credos para que sean un poco más extensos y quieran decir exactamente lo que quieren decir. Si ustedes se dan cuenta, el credo de Atanasio, escrito por Agustín, es un credo que toma la base de el credo de los apóstoles, pero hace por decir así, una introducción hablando de la Trinidad, un párrafo de la Trinidad, y luego comienza a hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de alguna manera, tratando de hacer énfasis en las cosas que un hombre necesita para ser salvo. Todos estos credos fueron la forma en la que la iglesia trató de defender la verdad que era común entre ellos y que ellos encontraban en la palabra de Dios. Una iglesia que no tiene una confesión de fe es una iglesia que no se puede llamar una iglesia apostólica, porque la fe apostólica se confiesa, no se sobreentiende. Vamos a mirar en último lugar en esta clase, en la página 29, la utilidad de las confesiones de fe. Es legítimo, hay unos errores aquí, este escritor está medio raro. Es legítimo el uso de confesiones de fe, no solo porque son bíblicas, sino que se convierten en una gran necesidad para cumplir el propósito que la iglesia tiene sobre la tierra, de llevar la verdad de Dios hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la utilidad que tienen las confesiones de fe? 4 cosas rápidamente, que solo quiero dejarlas en su mente para que ustedes sepan, en la iglesia local. En primer lugar, una confesión de fe es una muralla de protección en contra de la falsa doctrina. Cuando una iglesia acepta tener una confesión de fe, es como que la iglesia levanta muros alrededor de su templo, hablándolo así, para que no puedan entrar los enemigos y simplemente vencerlos. Piensen en una ciudad. En el Antiguo Testamento, las ciudades eran ciudades amuralladas y la muralla era su forma de protección. Cuando alguien venía a atacar, se veía si alguien podía o no atacar en base a los muros que tenía la ciudad. Por eso se ve en la Biblia, por ejemplo, cuando se habla de Jericó, se nos habla de cómo eran esos muros de tal forma y tal anchura que había gente viviendo en medio de los muros. O sea, eran tremendos muros de protección, era una ciudad impenetrable y por eso el milagro fue tan extraordinario. Pero también cuando Nehemías está delante del rey y le dice, ¿qué te pasa, Nehemías? Nehemías le dice, es que la casa, el sepulcro de mis padres, tiene sus muros caídos. ¿Cuál era el punto? Dice, está bien que tengan muros caídos, ¿cuál es el problema? No, el problema es que antiguamente los muros eran la defensa que tenía una ciudad. Sin muros no hay protección. Y una iglesia sin una confesión de fe, sin levantar esa muralla de protección, es una iglesia que no tiene ninguna defensa contra las malas doctrinas que recibe. Yo estaba diciéndole hace un rato en la mañana que esta iglesia, y esta iglesia específicamente en Guayaquil, es una iglesia que empezó bien como muchas otras. ¿Qué es lo que hace que una iglesia que empieza bien termine del otro lado aceptando cosas terribles y vergonzosas? La respuesta es el no tener muros. Cuando tú no tienes muros, los vientos golpean contra tu casa. Cuando tú no tienes muros, los ladrones entran y saquean. Cuando tú no tienes muros, los lobos entran y devoran a las ovejas. Una iglesia sin confesión de fe es como una iglesia que tiene literalmente SIDA. ¿Qué hace el SIDA en nuestro cuerpo? Lo que el SIDA hace es destruye todas las defensas que hay en nuestro cuerpo, de manera que una gripe te puede matar porque el cuerpo no tiene cómo defenderse. Hay muchas iglesias con SIDA doctrinal.
viene cualquier viento de doctrina y puede destruir esa iglesia por el hecho de que no está puesto ese muro de protección que pueda soportar, aguantar, resistir todo lo que quieren hacer contra él. Así que en primer lugar, el tener una confesión de fe establece para nosotros una muralla de protección. Pero en segundo lugar, también una base sólida para la verdadera unidad. Denme un segundito. Una base sólida para la verdadera unidad. ¿Qué es lo que une a una iglesia? El amor, pastor. El hecho de que nosotros somos de la misma ciudad. El hecho de que nosotros salimos de la misma división, pastor. El hecho de que nosotros somos... Hay muchas razones por las cuales uno podría contestar qué une a una iglesia. Pero la razón que debe unir a una iglesia siempre debe ser algo verdadero. Y eso verdadero es siempre la doctrina. Lo único que une verdaderamente una iglesia es tener unidad de mente en lo que nosotros creemos. Por eso es tan falso el concepto de la doctrina nos separa. No, la doctrina no nos separa. Lo que nos separa es el pecado. La doctrina lo que hace es demostrarnos si estamos en lo correcto o en el error. Nos hace diferenciar. La doctrina lo que hace es hacer un poco más acentuadas ciertas marcas que te muestran si estamos en la verdad o no. Pero la verdad tiene que ser lo único que une a una persona a una iglesia. En la iglesia de Tulcán, en la iglesia de Manta, en la iglesia de Santo Domingo, en la iglesia de Guayaquil, todas las iglesias necesitan tener una confesión de fe si quieren que las personas se unan a ellas. Porque ¿qué es lo que va a provocar la unión? Cualquier razón incorrecta para unirse a una iglesia simplemente termina en una desunión. Si la razón por la que alguien se une a la iglesia es porque me quiere, pastor, es que yo lo aprecio, usted ha hecho mucho por mí, usted me ayudó en un momento de crisis. Si alguien está conmigo por eso, mañana tristemente nos vamos a separar. Porque así como lo ayudé, lo puedo lastimar sin querer. O cuando la gente está ahí por la familia, por la costumbre, por lo que esto fuera, llega el momento donde eso no aguanta la prueba del fuego, los vientos que a veces golpean contra la iglesia, eso no aguanta, eso no pasa la prueba. Pero cuando uno está cimentado en la verdad es lo único que trae verdadera unidad en una iglesia. Y por eso una confesión de fe une y fortalece a aquellos que dicen nosotros creemos en eso y por eso estamos unidos. Yo tengo una bendición desde hace años atrás con el hecho de tener la confesión de 1689. Yo conozco personas en cada viaje que hago, en cada cosa que hago, y cada vez el número de amigos o contactos en el mundo se va haciendo más grande. Y lo que nos une es que tenemos una fe en común. Aunque nunca nos hayamos hablado, nunca nos hayamos visto, aunque no sepamos mucho de la vida del otro, el tener la misma fe hace completamente la diferencia. Porque cuando tú tienes la misma fe, tú puedes resistir cualquier tipo de golpes que pudiéramos recibir por el hecho de que tú estás convencido de que lo que nosotros tenemos es más importante que nuestras propias vidas, que nuestra propia integridad, que nuestro propio orgullo. La verdad que tenemos nos obliga a tener que estar juntos, nos obliga a tener que caminar de la mano. ¿Me hago entender, hermanos? En tercer lugar, una vara de medida para los maestros de la palabra y a los candidatos al ministerio. Esto ya lo hablamos, pero si yo tengo una confesión de fe en la iglesia, yo estoy seguro que se va a predicar de aquí a 20 años en la iglesia. Porque los maestros que van a enseñar primero van a tener que decir si están de acuerdo con lo que creemos, porque si no están de acuerdo no van a poder enseñar. Cuando no hay claridad en la doctrina, lamentablemente cualquier tipo de enseñanza se acepta y cualquier pastor se acepta, y eso trae graves consecuencias. En cuarto lugar y último, también nos da una senda segura que nos da un sentido de continuidad histórica. Y esto es un poco lo que hablamos. Cuando yo sé que lo que yo estoy creyendo, las convicciones que yo he llegado, son convicciones
que otros han tenido en la historia, hay una cosa que uno siente de paz, diciendo, qué maravilloso es saber que no somos los únicos en esto. Cuando recién abracé el calvinismo, y mucha gente comenzó a decirme que eso era una fiebre de cosas, que eso es una cosa moderna, que era una fiebre de las iglesias que ahora había, y que no sé qué, no sé cuánto, que ya se me iba a pasar, que era un bicho que me había picado, que era porque yo era joven. Lo único que me afirmaba en esa fe era saber que grandes hombres de Dios sostuvieron esa misma fe. La historia está del lado de esa fe. Y no por estar en la historia significa que es verdad, pero si está en la historia es porque otros miraron y entendieron que era verdad. Y yo hoy al estudiar me doy cuenta que es verdad, entonces eso me da a mí una continuidad. Yo no soy un llanero solitario, yo esto no me lo inventé, lo que les estoy enseñando a ustedes no me lo inventé. Por eso hay hombres en todo el mundo que creen, y la iglesia en el mundo cree, y en todos los tiempos la iglesia lo ha creído. Y eso nos trae paz. Y por eso cuando uno ve una confesión de fe como la de 1689, que es la que les voy a enseñar, uno dice, esta confesión tiene más de 300 años, pero nos trae gozo de saber que ha sido probada, revisada, guardada, sostenida por hombres a lo largo de estos siglos, y que ha sido un buen resumen de lo que la palabra de Dios dice. Si yo escribiera algo hoy como una confesión de fe, quizás tengo el derecho de que todos ustedes duden de lo que yo escribí. Pastor, usted escribió, ¿será que eso está bien? Pero si yo tengo algo que ha sido probado, eso me da más confianza. ¿Me hago entender, hermanos? No estamos inventando nada, y siempre les voy a decir esto. Todas las confesiones de fe y los credos de la iglesia tienen que ser sometidos a la palabra de Dios, porque no todo lo que se escribió es correcto. Nosotros creemos que esa es un buen resumen, pero significa que no todas las confesiones que hay por ahí son correctas. ¿Y quién dice si son correctas o no? Si la Biblia lo dice. Y si la Biblia respalda lo que esas confesiones están afirmando. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Hermanos queridos, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a mandar de tarea para la próxima clase el hecho de que ustedes puedan leer lo que les pongo en la página 30 hasta la página 42, de la 30 a la 42, y luego que ustedes puedan leer un resumen que hizo el pastor Surel Michelena, que está en la página 46 hasta la página 63. No, página 60. De la 46 a la 60 hay que leer, y también la otra parte que les di. Entonces el primer documento es un contexto histórico para que ustedes tengan una idea de lo que estaba pasando con la confesión de fe, y que lo vamos a hablar la próxima clase. Y lo otro es este análisis que hace el pastor Sugel sobre la confesión de fe. Y les voy a mandar, hermanos queridos, este es el último deber. Estoy muy generoso el día de hoy, a que ustedes puedan leer la confesión de fe completa. ¿Sí? Ustedes la tienen aquí. Esta es la que Chapel Library imprime, está gratuita en internet, se la pueden buscar también ahí. Pero se la di para que puedan tenerla, léanla, analícenla, y que esto pueda servir para tener luz sobre lo que nosotros vamos a estar estudiando. ¿Ok, hermanos?